Muy buenos días, los saludamos y les damos la bienvenida nuevamente a este segundo día del primer Congreso Colombia Transporta de la ANDI. Queremos agradecerle a nuestros patrocinadores por hacer posible este evento y para iniciar esta jornada tenemos como invitado al señor Frederick Blas, gerente de proyectos de McKinsey & Company, con la conferencia El futuro de la movilidad sostenible en la región. Bienvenido, doctor Blas. Verde para adelantar, no, para atrás. Vale. No, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Feliz de conectar también después de la charla o online inclusive. Bueno, realmente es un placer compartir el espacio con ustedes hoy para hablar un poco de movilidad sostenible en particular. Bueno, prometo intentar portarme bien también con el tiempo. Miren, la verdad que a mí me encanta trabajar y conversar de movilidad sostenible porque realmente no se me ocurre un sector, ¿sí?, que a la vez, digamos, refleje tanto los desafíos, las problemáticas, las oportunidades que tenemos hoy como, digamos, sociedad en su conjunto y que por otra parte, digamos, involucre tantas disciplinas, tantos actores de la sociedad, ¿sí? Fíjense que hablo de movilidad y realmente elijo esta palabra conciencia, a diferencia de transporte. Entiendo que es un poco más abarcativo. Transporte refiere más bien a infraestructura, a vehículos con movilidad. Quiero ampliar un poco la conversación a personas, a bienes, a necesidades, ¿sí? Necesidades que realmente tenemos casi todos a diario, ¿no? O sea, digamos, son necesidades que experimentamos realmente de manera cotidiana, ¿sí? Por otra parte, estas necesidades de movilidad, nuestros sistemas de movilidad, tienen implicancias en muchísimos aspectos, ¿no? Empezando, digamos, desde un punto de vista económico. Por ejemplo, muchas veces hacen de la competitividad de los territorios, de las ciudades. A nivel social, ¿sí?, podríamos que es un vector, digamos, clave para lograr accesibilidad, acceso a oportunidades, etc. Medioambiental, implicancias medioambientales. De esto vamos a hablar un poco más en lo que tenemos hoy en la presentación. Seguridad, inclusive, ¿sí?, civil, vial en particular. Y finalmente, inclusive a nivel de experiencia urbana, ¿no?, de usos urbanos y de experiencias urbanas más generalmente, bueno, o sea, no falta nada realmente, ¿no?, cuando hablaba de todos los desafíos que tenemos, o buena parte de ellos, ¿no? Bien, en ese sentido, las ciudades realmente están en el epicentro, ¿no?, de estas necesidades, de estas implicancias. Ciudades que típicamente han evolucionado, bueno, obviamente con matices, pero han evolucionado en particular en la segunda mitad del siglo pasado a través de un desarrollo autocéntrico, ¿sí? A veces padeciendo también urbanizaciones, o sea, niveles de urbanización, digamos, acelerado, en particular Latinoamérica. Creo que Latinoamérica es un ejemplo contundente en ese sentido. Ustedes sabrán que Latinoamérica es la región más urbanizada del mundo, ¿no? O sea, más de 80% de las personas viven en ciudades en Latinoamérica y en general en ciudades grandes, ¿no? Con lo cual están realmente en la primera línea de todos los desafíos y también de las oportunidades que comentaba hace un rato, ¿sí? Bueno, entonces un poco el punto de partida en muchas de estas ciudades claramente es este desarrollo que ha tendido a ser autocéntrico y en general obviamente en torno a vehículos fósiles, ¿no?, con todas las implicancias que ya conocemos, ¿no?, todas las externalidades negativas, en particular impacto sobre el nivel de emisiones, sobre la salud, digamos, la contaminación del aire en particular, pero también bueno, diferencias en cuanto a accesibilidad, seguridad vial, etcétera, y experiencia urbana, como lo mencionaba antes, ¿vale?
Realmente creemos que además de estar en un momento, digamos, muy particular, al ser el epicentro, digamos, de esas problemáticas, frente obviamente a una crisis global climática, también estamos en un momento probablemente de inflexión. O sea, no, obviamente estos son tiempos largos, pero en un tiempo de inflexión en cuanto a posibilidad de mejorar la habitabilidad de nuestras ciudades, además de mitigar los impactos y las externalidades negativas, ¿sí? Y esto básicamente descansa esencialmente sobre cuestiones de movilidad. Entonces, pasar de un poco del modelo que acabo de comentar a un modelo, digamos, basado esencialmente sobre una movilidad más sostenible. Y cuando hablo de sostenibilidad en la movilidad me refiero esencialmente a tres grandes cosas. Primero, digamos, desplazamientos optimizados, digamos, idealmente más cortos, por ejemplo. Esto es básicamente a través de usos del suelo, mixidad de usos, desarrollo territorial, etc. Pero también, digamos, un reparto modal más equilibrado, ¿vale? Donde tengamos modos, digamos, más sostenibles, más eficientes para hacer algunos de los desplazamientos, háblese del transporte público, movilidad activa, movilidad compartida, etc. Obviamente también el vehículo particular con un rol para jugar central, digamos, en ese esquema, ¿sí? Y finalmente una conversión a vehículos cero emisiones también, ¿sí? Bien, hablando de descarbonización, ya enfocándonos un poco en el tema, digamos, de las emisiones y de la necesidad de descarbonización, ustedes sabrán que el sector transporte globalmente emite, digamos, es responsable directo de más o menos 20% de las emisiones, ¿vale? Entonces realmente tiene un rol central para jugar, ¿sí? Por otra parte, hace un par de años McKinsey publicó un reporte donde se cuantificó todo lo necesario en cuanto a inversiones en capital en general para alcanzar las metas de cero neto, ¿vale? Y las hemos estimado más o menos, es un promedio en 9 billones, billones castellanos, trillones anglosajones, de desembolso necesario anual de acá a 2050 para alcanzarlos, ¿sí? Bueno, de estos 9 trillones, billones, mejor dicho en castellano, del orden de 30% tendrían que ser alocados a la movilidad del transporte para lograr esta descarbonización, ¿sí? O sea, imagínense lo que representa, ¿no? 9 billones, estamos hablando del orden del 10% del PIB mundial, anual más o menos. Bueno, en cuanto volviendo al transporte o la movilidad, hay 3 grandes palancas, ¿no? Para conseguir esta descarbonización, simplificando un poquito. Lo primero, diría, son cambios necesarios en los patrones de movilidad. Esto es, en la forma en la que nos movemos, ¿sí? Qué tipo de desplazamientos, cómo los hacemos, en qué modo, etc. Número 2, la tecnología que elegimos para hacer esto. O sea, el tipo de vehículos, el tipo de motor, el tipo de combustible, ¿no? Idealmente, para conseguir la descarbonización, pues migrar a vehículos cero emisiones. Y finalmente 3, parece una evidencia, ¿no? Pero es descarbonizar también el sector de la generación de energía para poder, obviamente, suplir con la energía necesaria a estos vehículos que acabo de comentar. Estas son las 3 grandes palancas, ¿sí? que obviamente están siendo escaladas. Bien, cuando miramos un poco en números, esto es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo para alcanzar metas de descarbonización, en este caso típicamente 20% de reducción de emisiones a 2030, a 2030 o 50%, digamos, para alcanzar nuestros compromisos. Fíjense que solo para llegar al 20% ya 2/3 partes del esfuerzo, considerando que las necesidades de movilidad van a incrementar en el futuro, fruto obviamente de un aumento del PIB, un aumento de la población, etc. ¿Sí? 2/3 partes de este esfuerzo tienen que ver con las palancas de vehículos cero emisiones, ¿no? O sea, vehículos más limpios, obviamente sostenidos por el cambio de la matriz energética. Y una tercera parte pues viene del cambio, ¿no? En los hábitos, en los patrones de movilidad, es decir, cambiar nuestra manera de movernos. Sobre este punto, digamos, de reparto modal, ¿okay? Son hábitos, claramente estos son tiempos largos, ¿no? Cambiar estos hábitos, y no todas las ciudades, digamos, parten del mismo punto, está claro, ¿sí? Lo que sí vemos una tendencia, ¿no? Hacia una migración, hacia un cambio,
hacia modos, digamos, más equilibrados, hacia una matriz, un reparto modal más equilibrado, con mayor participación del transporte público, de las movilidades compartidas, de la micromovilidad, un poquito también fruto de los nuevos modelos de negocios que van apareciendo, que se van escalando. Obviamente acá fíjense que hay distintas ciudades, ¿no? Distintos patrones de movilidad por ciudad. Tenemos por un lado metrópolis, digamos, que históricamente se han estructurado a través, digamos, de transporte masivo y hoy en día, pues bueno, sienten esos beneficios para aquellas ciudades claramente, digamos, el reparto modal es más favorable. En Latinoamérica tenemos un par de ejemplos. Santiago de Chile, por ejemplo, es uno. ¿Sí? Ciudad de México, digamos, intramuros. Y también tenemos algunos ejemplos, obviamente, europeos, como París, por ejemplo, digamos, con matrices de reparto modal que ya de base son más favorables. Y después, bueno, tenemos ciudades que se han desarrollado de manera rápida o históricamente un poco alrededor del auto. Para aquellas es un poco más complejo, obviamente, estos cambios modales. Pero, digamos, en líneas generales, la expectativa es que el reparto modal vaya siendo cada vez más equilibrado y, por ende, más sostenible. Bueno, hay tres grandes factores, ¿sí?, que permiten escalar esas tres grandes palancas, ¿vale? Los estoy confundiendo quizás con 3 y 3, digamos, pero en este caso esos grandes factores son tendencias, son elementos claves que impulsan justamente el escalado de las palancas que comenté recién, ¿sí? Estos tres grandes factores o estas tres grandes familias de factores son la regulación, ¿vale? Este es realmente un factor clave, la regulación, el accionar, digamos, de los gobiernos, del sector público en general, ¿sí? Esto es esencialmente a través de metas de reducción de emisiones, ¿sí? Subsidios eventualmente para amortizar, para arrancar, digamos, la conversión de vehículos también, ¿sí? Esto es básicamente las palancas de recambio tecnológico que mencionaba al principio, pero también hay incentivos o hay políticas públicas que tienen que ver con la restricción o, digamos, el cambio de uso, por ejemplo, con zonas bajas emisiones, digamos, en el territorio, o remodelando el espacio público, un poco para acompañar ese cambio de hábitos que mencionaba al principio. Bueno, Medellín, de hecho, ¿no?, es un ejemplo en ese sentido, con varios de los proyectos que han ocurrido acá, digamos, a través del uso del suelo, digamos, acompañado por el desarrollo del transporte masivo, el metro, etc. La segunda gran familia de factores, ¿sí?, tiene que ver con quizás el lado de la oferta. Y quizás un poco, digamos, a caballo entre regulación, objetivos y demás, y esto del lado de la oferta, podría mencionar muy brevemente también la importancia de los cometidos de los fabricantes de autos, ¿sí? Del orden del 80% de los productores que representan el 80% de la producción mundial de autos, tiene metas de descarbonización, tiene metas de incorporar más modelos, digamos, de vehículos eléctricos, algunos, de hecho, con metas de dejar de producir vehículos fósiles, ¿sí? Bueno, pero yéndonos más del lado de la tecnología, si quieren, de la oferta, creo que hay dos grandes factores que acá vale la pena mencionar. Voy a empezar por el segundo, que probablemente es mucho más relevante para lo que nos lleva hoy, digamos, que es la tecnología de vehículos eléctricos, ¿sí? Además de todas las metas que acabo de comentar, pues claramente hay un recorrido, digamos, de reducción de costos que se viene dando ya desde hace unos cuantos años y que sigue dándose, ¿no?, por efecto de reducción de costos en las baterías, pero también por el efecto de desarrollo de vehículos de costo inicial más bajo, ¿sí?, por parte de los constructores. Por ejemplo, o sea, no son menores, ¿no?, digamos, los anuncios que acaba de hacer Tesla, que van a producir un vehículo más barato, más accesible, pero sobre todo quizás más relevante para nuestra región, digamos, son las llegadas de los vehículos de China, digamos, de menor escala, más accesible, etcétera, que representan, digamos, una barrera más baja para el cambio vehicular. Inclusive, de hecho, los productores europeos, por ejemplo, recientemente Renault, anunció, ¿no?, la producción de un vehículo, digamos, de menor escala, digamos, eléctrico y por ende más accesible. ¿Okay? Esta reducción de costos es clave porque a medida que se dé la paridad de costos o inclusive que sean más económicos los eléctricos versus
las alternativas fósiles, claramente en un contexto de no subsidio al fósil, pues la adopción de esta tecnología se va a dar masivamente. ¿Okay? El segundo punto, que quizás está un poco más lejos, ¿no? En particular para la región latinoamericana, es el desarrollo de la tecnología de vehículos autónomos. Bueno, el sector, digamos, o el desarrollo de la tecnología ha conocido altos y bajos, ¿no? Valles más bien recientemente, y ahora se está orientando hacia el desarrollo, digamos, de casos de uso que tiene más que ver con transporte público de baja escala, ¿sí? Entonces realmente esto también se habla mucho, digamos, con esas necesidades de distintos modos, ¿no? Para tener una matriz, un reparto modal más equilibrado. Bien, la tercer gran familia de factores en este caso tiene que ver con la demanda, es decir, con las decisiones de las personas que se movilizan, que consumen movilidad. Y esto es tanto las personas, los individuos, como las compañías. Del lado de los individuos hay claramente una tendencia, bueno, con diferencias entre regiones, digamos, pero hacia ser más conscientes del impacto que tenemos cuando elegimos un modo, o cuando realizamos un determinado tipo de desplazamiento. Y también hay cambios en las preferencias, ¿no? Digamos, el auge de la micromovilidad entraría en esta categoría, ¿sí? Y segundo, las empresas, las compañías, en particular aquellas que son parte, digamos, de un supply chain global, tienden a tener, digamos, metas de descarbonización, ¿vale? Y típicamente la palanca, digamos, o las iniciativas de descarbonizar el transporte aparecen primero en la hoja de ruta, y la incorporación de vehículos eléctricos, digamos, de manera masiva para el transporte de bienes, de carga, etcétera, pues también obviamente impulsa el escalado, ¿sí? de la transición. Bueno, ahondando un poquito, digamos, en cada uno de los grandes factores que acabo de comentar, empezando de vuelta por la regulación, ¿sí? Bueno, la mayoría, digamos, de las grandes economías mundiales están asumiendo, digamos, fuertes compromisos de descarbonización, ¿no? Típicamente cero netos a 2050. Y varios países latinoamericanos, ¿no? En particular Colombia, tiene su hoja de ruta, digamos, y sus metas de descarbonización, por ejemplo, Brasil también, y claramente, digamos, detrás de estos cometidos, de estos objetivos, después aparecen las hojas de ruta, y por sus características económicas y la madurez tecnológica también, pues el transporte suele aparecer dentro de los primeros objetivos, digamos, dentro de las hojas de ruta, y claramente pues esto es un impulsor, ¿sí? De la adopción o de la transición de descarbonización. Ahora, quiero destacar también la relevancia de los actores locales, de las ciudades en particular. Bueno, Medellín de vuelta es un ejemplo. Ustedes sabrán, por ejemplo, que Medellín es parte de un grupo de ciudades que se llama C40, ¿no? Que reúne el orden de más de 90, casi 100 ciudades en el mundo, ¿sí? Y esto es relevante porque este grupo de ciudades, digamos, son particularmente voluntaristas en cuanto a descarbonización, en cuanto a adopción de metas, digamos, de reducción de emisiones, y nuevamente el transporte es típicamente una de las primeras palancas que aparecen en los planes. En ese sentido también varias ciudades, son 12 las ciudades en Latinoamérica que son parte del C40, y varias de ellas, de hecho, están a la vanguardia en cuanto a la adopción de buses eléctricos, ¿no? En cuanto a la electrificación del transporte público. Bogotá es un caso de estudio global, por ejemplo, también lo es Santiago de Chile, digamos, con eso de la electrificación, pero bueno, no son las únicas medidas, también hay algunas que tienen que ver con, digamos, trabajar el espacio público para incentivar estos cambios de uso. Pero bueno, estos actores locales claramente también impulsan la transición. Bueno, pasando a la segunda familia de factores, en este caso la tecnología, ¿vale? Lo que muestra esta lámina acá es el detalle, digamos, de las inversiones, esto más bien sector privado, obviamente, que se han realizado en todo el mundo de la movilidad, digamos, ampliamente entendido, ¿sí? Bueno, ustedes verán que en los últimos 10 años, las dos grandes familias, digamos, que se han llevado la gran mayoría de las inversiones son la electrificación vehicular, ¿sí? O sea, casi 200.000 millones de dólares, ¿sí?
y el ride-hailing. Ride-hailing es la movilidad compartida, básicamente. ¿Ok? O sea, claramente esto se habla un poco con las tendencias de las que yo venía hablando, digamos, y con el desarrollo de estos nuevos casos de negocio y de las nuevas necesidades que tenemos. Segundo, los costos, digamos, la foto económica, ¿vale? Lo que muestra esta página acá es una comparación de cuándo ocurre la paridad en costo de la alternativa eléctrica versus la alternativa fósil. Esto, digamos, es un poco genérico LATAM, en un contexto más bien de no subsidios al fósil, ¿vale? Obviamente. Bueno, la foto es bastante alentadora, ¿no? La gran mayoría de los modos, digamos, alcanzan paridad versus las alternativas fósiles dentro de los próximos 5 años, esto es antes del final de la década. ¿Okay? Algunos modos, de hecho, ya están dando paridad, o ya son más económicos, o algunos casos de uso más bien, ¿vale? Esto es básicamente, por ejemplo, la movilidad de ruedas, ¿no? O sea, usos en general, digamos, que tienen cierto nivel de intensidad, de kilometraje diarios y recorridos, digamos, predecibles, que es el caso de buena parte de los movimientos que se dan en la ciudad, por ejemplo, con los dos ruedas, las motos, en particular estas motos, digamos, de delivery. Es un caso de uso que ya hoy da económico, digamos, la versión eléctrica. Otro caso de uso son los buses, justamente, que están siendo adoptados masivamente, digamos, en varias ciudades latinoamericanas. Este es un caso que típicamente también empieza a dar positivo. Logística de última milla es otro, ¿vale? Y el cuarto quizás sea vehículos a 4 ruedas de tipo taxi, de tipo Uber, digamos, que recorren muchos kilómetros cada día. Yéndonos, digamos, a la tercera familia, en este caso, pues bueno, les decía, ¿no? Un poco la demanda, los consumidores, los usuarios. ¿Okay? Esta foto es una foto global, esto es una encuesta que hacemos, digamos, todos los años, la hacemos a nivel global y a nivel de algunos países. Bueno, la cuestión es que a nivel global, digamos, las respuestas que tenemos es que la mayoría de las personas, digamos, o vamos a decir que prevemos que en la próxima década el conjunto, el arquetipo de personas que predomine, justamente sean aquellas personas que incluyen en su toma de decisión, digamos, una conciencia más ecológica, entre comillas. Esto es uno, ¿no? Que van a representar más de 25%, digamos, de las personas a 2030. ¿Vale? La otra familia, digamos, que crece bastante, que se espera que crezca bastante en función de las preferencias, es aquellas personas que van a tomar distintos modos en las ciudades, ¿sí? O sea, los urbanitas. Y obviamente esto pues, participa de este cambio que venía mencionando. Ahora, esto es un poco parte de lo mismo, pero en este caso son números para Brasil, que podríamos decir que Colombia en alguna medida es similar. Obviamente los vehículos privados siguen siendo el modo predilecto, para muchas personas es el único disponible, de hecho, ¿sí? Y también un contexto, digamos, de costo-sensibilidad, mayormente en países desarrollados, en Latinoamérica en particular. Bueno, hoy en día claramente, como decía, el vehículo privado es el que mayor uso tiene dentro de la matriz modal, ¿sí? Pero a futuro, ¿no? Buena parte de las personas, fíjense, ¿no? 40% de las personas declaraban que iban a usar o que estaban empezando a usar más otros modos, ¿vale? Es decir, esto también marca la tendencia de cambio hacia otros modos, la migración del vehículo privado para algunos desplazamientos urbanos en particular hacia otros modos, en particular micromovilidad, es decir, bicis, scooters, etc. Y también movilidad eléctrica, transporte público, etc. ¿Vale? Y esto está bastante en línea con lo que vemos a nivel global. Sector privado. Sector privado y compañías tienen un rol clave, ¿vale? Acá, digamos, algunos ejemplos de compañías, digamos, que están impulsando la transición de sus flotas a vehículos cero emisiones. ¿Okay? Esto en particular, la mayoría son ejemplos colombianos. Esto en particular se da en aquellas empresas que son parte de un supply chain, digamos, relativamente global, digamos, con demandas específicas del otro lado del mundo. ¿Okay? Y estas empresas eligen típicamente el transporte como una de las primeras palancas a implementar para conseguir sus metas de descarbonización. ¿Por qué? Porque justamente los casos de negocio empiezan a dar. ¿Sí? Bien,
un poco en función de todo lo que acabamos de comentar, un resultado, digamos, es cómo se redistribuyen lo que llamamos los pools de valores, es decir, los ingresos en la economía. Y esta foto es una foto LATAM, en este caso excluyendo Brasil. Bueno, vemos que en general el pool de valores, es decir, la riqueza generada, el valor generado por el sector de la movilidad en los próximos 15 años va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo esencialmente por el aumento de la población, también por el aumento del PIB, que típicamente se correlaciona con mayor movilidad, ¿sí? Pero después es una película, yo diría, en dos grandes partes, ¿sí? Una primera parte hasta final de la década, donde, como verán, el fósil, que es eso que dice ICE, o sea, IC4W, que significa 4 ruedas, ¿no? El fósil a 4 ruedas, típicamente el vehículo particular fósil, sigue creciendo y llega en algún punto a un plató, digamos, hacia fines de la década, ¿sí? Para después, digamos, acelerar su desacelere, básicamente, diríamos, un poco canibalizado por un aumento de los vehículos eléctricos que se acelera esencialmente post 2025. ¿Okay? Por otro lado, acá en esta imagen quiero destacar, digamos, el valor creciente que viene de la mano de la movilidad compartida, ¿no? Esto, bueno, claramente está correlacionado con el mayor uso, digamos, de estos modos, en particular en nuestras ciudades que son, como les decía, de escala relevante, con una tasa de urbanización especialmente elevada en Latinoamérica. Y tercero, quizás también destacar el acelere, ¿no? Si bien es más chiquito respecto a los otros, de los 2 ruedas. ¿Okay? En particular hacia nuevos modos, acá es interesante porque con el 2 ruedas, ahora lo vamos a hablar también, aparecen nuevos modelos de negocio, digamos, a través de las motos eléctricas, y ahí también hay una expectativa de acelere relevante en la región, quizás también a partir post-2025. Bueno, un poco la reacción, digamos, en el corto plazo de todo esto que acabo de decir, muy agregado, muy largo plazo. Bueno, en el corto plazo, ¿cómo se ve esto, ¿no? Digamos, en la economía? Bueno, pues además ya del aumento, digamos, de la participación de determinados modos, bueno, pues hay actores, ¿no? En este caso del sector privado, que están desarrollando nuevos modelos de negocio, es decir, que están tomando la vanguardia en la región, ¿vale? Esta transición, construyendo negocios verdes. Y fíjense que lo interesante es que reflejan esencialmente los casos de uso que dije anteriormente. Entonces, vemos aparecer, por ejemplo, nuevos modelos de negocio alrededor de la micromovilidad o de los 2 ruedas. Tenbici, por ejemplo, es un actor interesante, ¿no? Que está desplegando, es uno de los más importantes a nivel mundial, desplegando, digamos, modelos de bicis compartidas, pero también tenemos estos modelos de 2 ruedas. Hay 2 actores que lo están desarrollando en LATAM, digamos, un poco a escala ya, con un modelo de battery swapping, ¿vale? De intercambio de baterías, esencialmente en Brasil, Vamo, y en Chile y también creo que en Colombia, Copec junto a Gogoro y a Galgo, que es el brazo financiador, ¿sí? O sea, ven ahí, micromovilidad 2 ruedas. Después tenemos también los vehículos comerciales, en particular aquellos que son como de delivery de última milla, ¿sí? Con, digamos, la escala menor, digamos, dentro del transporte de cargas. Y bueno, ahí tenemos como los distribuidores que ya van incorporando esto dentro de sus portafolios, inclusive hay algunos distribuidores que se concentran en proveer únicamente soluciones adaptadas de vehículos comerciales. Es el primer jugador que está acá listado, Volterra. El tercer caso es los buses. Ya les decía, ¿no? O sea, Latinoamérica o algunas ciudades latinoamericanas realmente están a la vanguardia, ¿no? O sea, realmente son ejemplos globales en cuanto a la aceleración, la escala en la que están electrificando su transporte público, Bogotá típicamente. Bueno, Medellín va a seguir este camino. Y bueno, y Santiago de Chile, bueno, hay actores, digamos, que están desplegando soluciones de punta a punta para hacer esto, ¿no? Para acelerarlo, para habilitarlo, para remover lo que llamamos los puntos de dolor en la adopción de estos nuevos modelos. Y también aparecen otros actores, digamos, que hacen más eficiente, digamos, la oferta de esos de los buses. ¿Okay? Y finalmente tenemos el sostén de la infraestructura de recarga, que potencialmente podría ser un poco un cuello de botella para la escala, digamos, de estos modos. Y tenemos, pues bueno, jugadores que están desplegando soluciones de recarga, Enel, Copec, Vemo, inclusive muy específico a los vehículos eléctricos.
Bueno, resumiendo, ya que veo que me queda justo un minutito, un poco en síntesis de todo lo que acabamos de conversar, ¿no? Los 3 grandes mensajes, diría, es, bueno, primero la aceleración de la descarbonización se logra esencialmente a través de 3 grandes palancas: regulación, digamos, impulso del sector público, ¿vale? A través, obviamente, de regulación, pero también de inversiones, en algunos casos para destrabar, ¿sí? Número 2, cambios tecnológicos. Y número 3, cambios tecnológicos esencialmente impulsados, digamos, por el sector privado, en este caso por la reducción de costos, ¿sí? Y finalmente siguen habiendo una serie de cuellos de botella que hay que paliar, obviamente. El primero es seguir impulsando estos cambios en los patrones de movilidad para conseguir un reparto modal más sostenible, ¿ok? Pero por el otro lado es también habilitar el desarrollo de la infraestructura de recarga para que esto no sea un cuello de botella para la escala, ¿no? La adopción masiva de vehículos eléctricos. Sabemos que típicamente la infraestructura es un cuello de botella, es un punto de dolor que tenemos en la región. Bueno, claramente es uno de los cuales en los que hay que trabajar, digamos, en esta década. Bueno, muchísimas gracias.